Para mayo de 1945, la Alemania nazi estaba derrotada. Adolf Hitler había muerto y el Tercer Reich yacía en ruinas. Pero la victoria de los aliados no era del todo segura. Creo que en términos de logística eficiente, los nazis generaron en cierta forma la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la enorme cantidad de producción aliada y sus fuerzas bien entrenadas se impusieron, ellos empezaron a ganar. Y en medio del conflicto, fue el Tercer Reich el que llegó al espacio. Los ingenieros de Hitler construyeron un avión a reacción, y los arquitectos nazis planearon cómo vivirían los alemanes y cómo morirían millones de judíos. Detrás de estos proyectos inmorales, había ingenieros como Hans Kammler. Kammler es un implementador, es un gerente. Toma esas cosas y las convierte en proyectos de asentamiento y luego en fábricas de armas. Como jefe de construcción de las Schutzstaffel, Kammler no inventó ni construyó, pero su fría gestión convirtió los sueños de Hitler en realidad. La capacidad para la producción industrial, como para el asesinato industrial, no podría hacerse sin ingenieros como Kammler. Y sin embargo, su vida, carrera e incluso su destino final apenas están comenzando a ser revelados. Kammler ascendió sin dejar rastro, y es solo ahora cuando nos damos cuenta de la importancia de Hans Kammler para toda la Wehrmacht nazi. Los ingenieros fueron el corazón latiente del Tercer Reich. Forjaban armas avanzadas. Alimentaron la maquinaria de guerra nazi. Y motivaban a las masas. Ejecutaron los mayores horrores de la historia. Sin embargo, para algunos, su verdadero papel permanecería oculto por décadas. La entrada al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau es testigo de los horrores de la Alemania nazi. Miles trabajaron hasta la muerte bajo su sombra, y para miles más fue una de las últimas cosas que vieron. Pero este edificio también es una rara visión en la mente del jefe de construcción de la Schutzstaffel, Hans Kammler. Es interesante que la primera parte de este edificio fuera solo un ala. Al expandirse el campo, hicieron lo mismo con el edificio en 1943. No necesitaba ser simétrico, no había razón para hacerlo así, pero fue simétrico. Para 1943, Kammler había aprobado la extensión de la entrada de este campo de exterminio, solo para hacerlo más agradable a la vista. Los ladrillos fueron cuidadosamente elegidos y las ventanas incorporaron elementos decorativos. Creo que algo que podemos aprender de Birkenau es que dedicaron su atención a estas instalaciones para suavizarlas, supongo, porque les gustaba renovar espacios como la cocina y el baño, lo que, en mi opinión, hace aún más aterrador lo que pensaban que hacían allí. Era un momento importante. 1943 fue el año en que la primera cámara de gas de Birkenau comenzó a funcionar. Este enfoque en el diseño no fue a pesar del papel del campo, sino debido a él. Esto formaba parte del mundo que Hitler, Himmler y Kammler imaginaban. Si era parte de su ambición, entonces no era contradictorio. Y esto fue algo difícil, un trabajo sucio, pero era un trabajo que iba a tener un impacto positivo en su mundo y en su vida. Kammler fue un cruel producto de su época, de un mundo que convirtió a esposos y padres en ingenieros despiadados, que no solo facilitaron la matanza de millones de judíos, sino que lo vieron como un deber.
Hans Kammler nació en 1901 en el Imperio Alemán. Fue un momento emocionante en la historia del país, ya que Alemania se estaba convirtiendo en una gran potencia industrial. Alemania tenía tecnología para el desarrollo de cosas como el procesamiento de acero, la invención del automóvil y otras cosas en las que superó a su rival Gran Bretaña y a todos los demás países de Europa, convirtiéndose en una sociedad de alta tecnología. Pero así como Kammler fue testigo del ascenso de Alemania, también lo vio caer. Alemania entró en la Primera Guerra Mundial como una gran potencia industrial. Pero tras 4 años de desgaste bélico, los recursos de los imperios británico y francés, combinados con Estados Unidos, fueron demasiado grandes para ellos. Para adolescentes como Kammler, la derrota fue humillante. Kammler fue de esa generación nacida en los primeros años del siglo XX, muy joven para luchar en la Primera Guerra Mundial, pero avergonzado por la derrota de Alemania y decidido a restaurar su grandeza alemana, así que estaban poseídos por el espíritu de la venganza. El Imperio Alemán colapsó y la República de Weimar tomó su lugar. Pero con las fuerzas armadas de esta nueva democracia reducidas por el Tratado de Versalles, su enfoque se centró en las prioridades domésticas. Una de las promesas clave de la nueva Constitución era darle a cada alemán su propio hogar saludable. Y así, en 1919, con Alemania al borde de un auge de construcción, Kammler comenzó a estudiar ingeniería en la universidad. Pero se especializaría no en construcción o arquitectura en sí, sino en la gestión de proyectos de construcción. Como la escala de producción estaba aumentando en la construcción industrial moderna, también tenía que ser gestionada desde un punto de vista burocrático, lo mismo que de un punto de vista gerencial. Por esta razón fue que Kammler pudo aprender muy bien esos dos aspectos. Revoluciones en la gestión, formularios en papel, registros estadísticos, cadenas de mando, crearon los estereotípicos burócratas que todavía nos acompañan hoy en día. Estas innovaciones, a menudo pasadas por alto, permitieron la construcción a gran escala. La revolución en la gestión moderna que ocurría en ese entonces fue tan innovadora en cuanto a la organización como la línea de ensamblaje dentro de la ingeniería mecánica. Los estudios de Kammler lo colocaron en la vanguardia de esta nueva ciencia de la gestión, y pronto encontró empleo en la creciente ciudad de Berlín. Con préstamos de los Estados Unidos, los ingenieros de la ciudad construyeron departamentos modernos, iluminados, a gran escala, muchos de los cuales siguen en pie. Se aseguró de que hubiera suministros, así como contingencias laborales. En muchos aspectos, su trabajo en Berlín fue una especie de gran campo de entrenamiento para el tipo de trabajo que haría después. Pero esta edad de oro de la construcción sería efímera. En 1929, el desplome de Wall Street llevó a Estados Unidos a reclamar sus préstamos. Alemania cayó en recesión. El gobierno de Weimar apenas proporcionaba a sus ciudadanos necesidades básicas y no podía darles su propio hogar saludable. Continuaron construyendo después de que comenzara la depresión, pero con las construcciones la economía de ese negocio quedó devastada. Así que ese tipo de idealismo de los años 20 en realidad colapsó bastante rápido en ese momento. A ingenieros como Kammler, una vez les dijeron que construirían el futuro de Alemania, pero ahora luchaban por encontrar trabajo. Sentían que su propio gobierno los estaba frenando. Piensan si solamente estuviera libre de estas limitaciones,
Mis hermanos y yo ingeniaríamos el futuro. Pero una persona prometió liberarlos de las cadenas de la miseria económica para construir un nuevo futuro positivo: Adolf Hitler. Unser deutsches Volk, unser Vaterland, die Bewegung, die beides einmal retten muss. Finalmente, les prometió convertirlos en estos líderes de élite que siempre habían querido ser. En 1932, Kamla se unió al partido nazi de Hitler. Querían soñar a la escala de construcción que Hitler les pedía que soñaran. En julio del mismo año, su creciente popularidad lo convirtió en el partido más grande del Reichstag. Representaba una nueva forma progresista, moderna y contemporánea de hacer las cosas. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. El líder nazi posa con su gabinete, que incluye a von Papen, sentado a su izquierda, quien ahora es vicecanciller. Y en unos pocos meses, Hitler superó a su gabinete para tomar poderes dictatoriales absolutos. La democracia terminó al sonido de un estruendoso aplauso. Hitler comenzó pronto a cumplirle a sus ingenieros, mientras los ponía a trabajar forjando su nueva Alemania. Una nueva red vial, la Autobahn, se extendió por el paisaje, mientras se llevaba a cabo un extenso programa de rearme que incluía la construcción de nuevos tanques, barcos y aviones, desafiando las restricciones del Tratado de Versalles. Debemos entender que con la enorme expansión militar hubo todo tipo de construcciones, desde cuarteles hasta carreteras, también líneas ferroviarias. Este nuevo gobierno pronto encontró uso para las habilidades de Kamla. Él asesoró en la construcción de una urbanización, solo que esta vez se construyó bajo la doctrina nazi. Wir befinden uns hier in einer Siedlung, die heute Waldsiedlung Krummelanke heißt. Diese Siedlung so zu gestalten, als wäre sie schon immer da gewesen, als wäre sie hier in dieser Waldlandschaft im Südwesten Berlins. Sie sind umgeben von Wiesenflächen, von hohen Kiefern, man hört Vögel zwitschern. Es sollte eine Idylle geschaffen werden. Habitada hasta el día de hoy, Krummelanke es famosa como una de las urbanizaciones más hermosas de Berlín, en especial por elementos de diseño que evocan el pasado alemán. Wir haben hier eine Anlehnung an traditionelle Architektur in Deutschland und Mitteleuropa. Diese Bauweise sollte ein Gefühl von Heimat vermitteln. Dieses tat man zum Beispiel durch die Verwendung von Fensterläden vor den Fenstern. Diese sind aus Holz und sind auch in einer anderen Farbe gestrichen. Dieses Holz als natürliches, als erdverbundenes Material war sehr wichtig. Wir finden dieses Holz auch bei den Dachgauben. Die Dächer sind jeweils ausgebaut. Dann haben wir als ganz typisches Element, was sozusagen deutsch erscheint, das Rot der Ziegel, der Biberschwanzziegel. Pero esta urbanización entre los pinos tiene una historia oscura. Fue construida para una organización de la cual Kamla era miembro, las Schutzstaffel. Las Schutzstaffel comienzan en 1929 con 280 hombres que protegían a los oradores nazis. Pero luego, por supuesto, Himmler se hace cargo y las convierte en un emprendimiento. Después dirigen campos de concentración y se convierten en Waffenschutzstaffel, una unidad de combate, y se vuelven omnipotentes. Como jefe de las SS, Heinrich Himmler tenía ambiciones mayores para su organización.
Quería controlar la forma en que los futuros alemanes vivirían, basados en los principios de sangre y suelo. Sangre y suelo era una ideología promovida por el propio jefe de Kamla, Walter Darré, y Heinrich Himmler la adoptó con mucho entusiasmo. La sangre representaba a los alemanes de raza pura, que debían reconectarse, casi místicamente, con el suelo, la tierra alemana, regresando a un modo de vida rural y tradicional. Un libro que Kamla coescribió en 1934 es evidencia de que también se había convertido en discípulo de este culto. Él critica la forma en que las casas y los asentamientos son producto de las empresas y se convierten en simples mercancías con una etiqueta de precio. Él odiaba eso. Lo que Kamla hizo fue contrastar esto con la idea romántica nacionalsocialista de que las casas volverían a ser hechas para la gente y tendrían contacto con su tierra natal. Todo esto ayudaría a formar una Alemania fuerte y muy unida. Krummelanke que era sangre y suelo en madera y piedra. Pero era más que solo un movimiento excéntrico de ecologistas, porque estos ecologistas se convertirían en soldados. Conquistarían territorios para reconstruirlos a su imagen, masacrando a quienes no encajaban en sus criterios raciales. Krummelanke era como su pequeño cristal del cual todo lo demás iba a crecer. Reconstruirían el este a su propia imagen, como supremacistas raciales, con estos asentamientos. Pensemos en Europa Central, Europa del Este. Este es el territorio que los alemanes consideraban para este plan, para tomarlo y matar a quien se les interpusiera. Es el área más poblada de todas, de las más industrializadas del mundo, y tienen esta brillante idea de instalarse allí, como si no hubiera nadie en ese lugar. Ellos planean estos asentamientos como si fuera su salvaje este, o el salvaje oeste para los Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1939, comenzó la guerra de conquista alemana con la invasión de Polonia. Las fuerzas de Alemania, junto con su aliado la Unión Soviética, conquistaron Polonia en menos de 5 semanas. Tras la victoria, Himmler pidió y recibió un nuevo título. Fue nombrado comisario del Reich para la producción del Estado alemán, un título que Hitler le dio. Quería construir un imperio y el este era su oportunidad. Esta nueva posición le dio a Himmler la oportunidad de realizar sus sueños de un futuro de sangre y suelo. Esto significaba reconstruir el sistema agrícola y germanizarlo. Que las ciudades iban a ser germanizadas y acabarían con las poblaciones no deseadas para crear un mundo pseudo-medieval de pureza alemana liderado por las SS. Era una tarea colosal, pero Himmler tenía una fuerza laboral lista bajo control de las SS, los prisioneros de los campos de concentración. Cualquiera que fuera, menos que los alemanes, menos que la raza aria pura, sería utilizado como un esclavo. Quieren utilizar a estas personas para trabajar por los objetivos del régimen hasta que ellos mueran, porque siempre podrían reemplazarlos. La aniquilación a través del trabajo lograría 2 objetivos: la construcción de este nuevo mundo y la exterminación de aquellos considerados indignos de vivir en él. Pero para que las Schutzstaffel remodelaran Europa a tal escala, necesitaban arquitectos y trabajadores, además de alguien que administrara la construcción. En junio de 1941, recurrieron de nuevo a Hans Kamla.
Para alguien como Kamla, que había escrito sobre asentamientos desde la universidad, esa era una gran oportunidad. Esto lo estaba elevando a tiempos históricos, ¿cierto? Iba a ayudar en la definición de la historia de su propia nación. En su nueva posición, Kamla planearía la destrucción de naciones enteras, historias y culturas a través de la fría burocracia. Reduciría a los seres humanos a meros números en un balance, y gestionaría la construcción de los campos que esclavizaron y asesinaron a millones, todo para prepararse para el día en que la victoria diera a luz a una nueva Europa nazi. Clave para convertir a las extensas e ineficientes SS en una máquina de construcción era el papeleo. La burocratización del trabajo no solo se trataba de organizar la distribución de materiales y mano de obra, sino que estaba en el nivel de los formularios, del papeleo de trabajo. Y ese papeleo era muy importante. Kamla introdujo formularios que desglosaban los proyectos de construcción en tareas individuales, diseños complejos en componentes estandarizados y seres humanos en unidades de trabajo esclavo. Podías tener un formulario que llenabas y preguntaba qué tipo de trabajo necesitabas, cuántas personas necesitabas, también cuántas horas, qué materiales de construcción y sus especificaciones. Todo debía estar registrado, tenía que ser anotado. Cosas que hoy se hacen en una computadora, él las hacía en formularios duplicados y triplicados. Y como esto era aburrido y burocrático, no atrajo la atención que debió haber tenido. Los montones de formularios de Kamla llevarían un día a montones de cadáveres y a los mayores crímenes en la historia de la humanidad. Pero rápidamente quedó claro que para hacer realidad este reimaginado, las SS necesitaban muchos más trabajadores esclavos. Mientras Kamla comenzaba su nuevo rol, Hitler se volvió contra su antiguo aliado e invadió la Unión Soviética. Les dio potencial acceso a los campos petrolíferos del Cáucaso y también al grano de Ucrania, y fue así como la capacidad de imaginar y de llevar a cabo sus objetivos se les facilitó más gracias a ese movimiento. Y mientras la Wehrmacht nazi atravesaba la Unión Soviética, las fuerzas de Hitler capturaron un enorme número de soldados rusos. Si piensas en lo que necesitaba hacerse en la guerra, controlar la Unión Soviética creó una oportunidad para aumentar el trabajo forzado. Y así es como muchos de los pueblos soviéticos y los de Europa del Este murieron al ser usados como mano de obra. Himmler hizo un trato con el ejército alemán para transferir 350.000 prisioneros de guerra a las SS. La nueva tarea de Kamla era hallar una manera de alojarlos. Ordenó la construcción de 2 nuevos campos de concentración en suelo polaco. Uno era Majdanek, el otro, aún más infame, era Birkenau. Fue Hans Kamla quien informó a la administración de la sede del campo de concentración sobre el nuevo plan de establecer un gran campo de prisioneros de guerra para los soviéticos y demás. Kamla estuvo aquí y discutió el tema de la ubicación específica para el nuevo campo, así que la decisión final se tomó durante esta reunión. Birkenau estaba a menos de 5 kilómetros al oeste de otro campo de concentración, Auschwitz, construido al principio para prisioneros polacos. Pero mientras Auschwitz albergaba a unos 10.000 prisioneros, Auschwitz II-Birkenau, como se le llamaba, estaba diseñado para albergar a 100.000. Hans Kamla fue clave en el proceso de planificación de Birkenau. Estuvo aquí 6 veces y supervisó los trabajos de construcción. Basándose en experiencias pasadas, Kamla gestionó la construcción de alojamientos
pero esta vez se basaba en una eficiencia máxima y brutal que podía replicarse a gran escala. Decide cuántas personas serían forzadas en cada barraca. Tenía 25 dibujos con todas las especificaciones de construcción, no solo para Birkenau, sino para todos los campos de concentración en el Tercer Reich. En octubre de 1941, casi 10.000 prisioneros de guerra soviéticos llegaron aquí y fueron puestos a trabajar en la construcción del nuevo campo. Pero mientras trabajaban en la nieve, miles morían. Kamla regresó a Birkenau, esta vez para resolver el problema de las crecientes montañas de cuerpos. Él ordenó trasladar el nuevo crematorio revolucionario, con una capacidad de casi unos 1.500 cuerpos al día, de Auschwitz a Birkenau, porque, como se esperaba, el número promedio de esas muertes, los cuerpos, sería mayor en Birkenau que en el campo principal de Auschwitz. Las muertes de los prisioneros no preocupaban a Kamla. Él creía que habría más en camino. Pero para el final del año quedó claro que no llegarían más. Hitler había subestimado a la Unión Soviética, y con los rusos contraatacando, más y más hombres alemanes fueron llamados al frente. Los prisioneros soviéticos fueron asignados para tomar su lugar en las fábricas del Reich, y Himmler tendría que encontrar otra población para llenar sus campos. Y lo hizo muy pronto. Con la primera derrota seria del ejército alemán en la batalla de Moscú, Heinrich Himmler decidió que los judíos reemplazarían a los prisioneros soviéticos en Auschwitz y también en Birkenau. A pesar de los contratiempos en la guerra, los nazis continuaron preparándose para construir el futuro, utilizando esta nueva fuerza laboral. Con un presupuesto de $500 millones en dinero de hoy, Kamla fue responsable de la planificación detallada de la construcción posterior a la guerra. Comenzó con lo que se llamaron las brigadas de construcción, que eran un suministro de trabajo forzado que podían trasladar a cualquier parte de los territorios ocupados, sobre todo en lo que ahora es Polonia, pero podían enviarlos a cualquier sitio. Las brigadas eran campos de concentración móviles. Contenían prisioneros que tenían las habilidades para futuros proyectos de construcción. Pero solo una pequeña proporción de la población judía de Europa sería reservada como mano de obra esclava. Y mientras Kamla estaba planeando brigadas de construcción, se habían tomado decisiones que llevarían al asesinato industrial. Birkenau pronto sería reutilizado como centro del Holocausto. El rol cambió porque era un campo de trabajo de concentración. El propósito principal era la productividad, pero cuando se decidió utilizar las cámaras de gas como método de ejecución de los judíos, se volvió un campo de exterminio. El rol de Kamla también cambió. Ya no solo planificaría el futuro nazi, sino que ahora permitiría la exterminación masiva de quienes no se consideraban dignos de vivir en él. Yo creo que un joven, ambicioso y capaz como él, habría aprovechado esa oportunidad. Bueno, porque por la ideología ya estaba comprometido. No tenían que convencerlo de que era un proyecto valioso, tristemente. Kamla regresó a Birkenau en julio de 1942. Su nueva tarea era adaptarlo para cumplir dos funciones: como campo de prisioneros para los judíos requeridos para futuras construcciones, y como eficiente máquina de matar para el resto. El primer crematorio en Birkenau se componía de 3 partes principales funcionales. La primera era una sala de desnudo, la segunda era la cámara de gas y luego el crematorio en sí. Estos 3 componentes estaban diseñados para que el viaje de los prisioneros, de la cámara de gas hasta el crematorio, fuera corto y eficiente.
y sus muertes se llevarían a cabo con un pesticida artificial, alemán, Zyklon B. Esto era asesinato a escala industrial, como lo perpetraron los ingenieros. Debieron tener la tecnología más avanzada. Debieron tener los productos químicos más avanzados de toda la ingeniería alemana para asesinar a la gente en Birkenau. Es el único sistema que existe para exterminar seres humanos sobre el cual se han presentado patentes. Fue en este momento cuando se agregó la segunda ala a la entrada de Birkenau para reflejar su nuevo e importante rol en el Holocausto. Creo que tenemos que ver que Auschwitz fue algo positivo para las SS. Por contradictorio que parezca, pero para ellos estaban construyendo un positivo nuevo oeste y construían un positivo nuevo centro para el imperio de la Schutzstaffel. Solo Birkenau mataría a más de 1 millón de judíos. Pero el rumbo de la guerra estaba cambiando. En agosto de 1942, a más de 6.440 kilómetros de Birkenau, la batalla de Stalingrado estaba en pleno apogeo. Pero después de 6 meses de combates, la ciudad que llevaba el nombre del mayor adversario de Hitler se había convertido hasta entonces en el escenario de su mayor derrota. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, habló en televisión para animar al pueblo alemán sin importar las dificultades. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auf der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? El Tercer Reich fue movilizado para una guerra total, mientras los aliados bombardeaban Alemania las 24 horas del día. Los prisioneros de los campos de concentración de Himmler, reservados para construir el futuro, ahora serían utilizados en la lucha de Alemania solo para sobrevivir. Vendrían a tomar su preciosa fuerza laboral. Así que, por suerte para los ojos de Himmler, tenía a Hans Kammler y su grupo de ingeniería. A Kammler se le encomendó desplegar prisioneros en sus brigadas de construcción para reparar los daños por bombardeo, pero pronto tendría un rol mayor, porque le iban a confiar el proyecto de ingeniería más avanzado de Alemania, el cohete B-2. Como resultado de más de 8 años de desarrollo en Peenemünde, en el norte de Alemania, Hitler creía que el B-2 era la superarma que cambiaría el curso de la guerra. Pero cuando las líneas de ensamblaje comenzaban a producirlos en mayor cantidad, ocurrió un desastre. Peenemünde era ideal hasta 1943, cuando la Real Fuerza Aérea lo bombardeó. Este ataque sumió en el pánico al alto mando nazi, pero desencadenaría el ascenso inexorable de Kammler. Para continuar con la producción del B-2, tomaron la decisión de protegerlo de los ataques de la Real Fuerza Aérea y se trasladó la producción abajo. El sitio para esta nueva fábrica de cohetes subterránea estaría bajo las montañas cerca de Nordhausen, Alemania Central. El traslado debía completarse para el año nuevo de 1944. Sería una enorme tarea. Antes del verano de 1943, estos túneles eran depósitos de combustible muy primitivos, sin electricidad ni agua porque no se usaban. Transformar un depósito de combustible en una línea de producción de cohetes requeriría mucha mano de obra y una gestión precisa. Ambas se unirían en forma de prisioneros de campos de concentración de las SS y Hans Kammler. Él eligió lo que aprendió en la universidad. Estaba obsesionado con lo relacionado a eficiencia. Y
Analizó el proyecto en su conjunto utilizando los principios de la gestión científica y dividió el proyecto en diferentes partes. Primero, pensaba transformar los túneles en instalaciones útiles para la producción. Y había algunas partes del sistema que debieron ser más aburridas, como nuevos metros para el túnel, así que fue complicado. La estricta priorización de Kamla hizo posible que la máxima cantidad de espacio estuviera lista en poco tiempo, y se construyó otro campo de concentración cerca, Mittelbau-Dora, para garantizar un suministro constante de esclavos. Kamla mostró toda su inhumanidad al motivarlos. El incentivo era la fuerza brutal para hacer que los prisioneros supieran que podrían ser asesinados si sus supervisores no estaban convencidos de su trabajo. Miles de personas trabajaron para producir armas, con el objetivo de salvar al Estado que los estaba matando. A Kamla no le importaban las condiciones en las fábricas ni el bienestar de los trabajadores. En una ocasión dijo: no se preocupen por las víctimas del proceso, yo me encargaré de eso, preocúpense por el producto. Kamla transformó con éxito estos túneles en un tiempo récord y comenzó la producción de los B2. El trabajo que hizo Kamla convenció a sus superiores de que podía hacer cualquier cosa, que era un superhumano. Sobre los cuerpos de más de 10.000 esclavos, Kamla había entregado lo que parecía imposible para algunos. Sus responsabilidades pronto crecerían más. En la superficie, los aliados continuaban acabando con la industria alemana, y así, a principios de 1944, Hitler tomó la decisión de producir más armas bajo tierra. El misil de crucero B-1 y el primer avión a reacción de producción pronto se unirían al cohete B-2 en los túneles. Kamla, habiendo demostrado su valía, recibiría la tarea de crear sus líneas de producción y desplegarlas contra el enemigo. Yo creo que Hans Kamla experimentaba eso con mucha emoción. Debía pensar que era su mejor versión. Y eso era en nombre de salvar su país, de salvar su gran sueño. Con suerte, en algún punto, construir una utopía. El hombre que comenzó su carrera gestionando obras en la República de Weimar era la mayor esperanza de supervivencia del Tercer Reich. Impulsó a sus esclavos a excavar más túneles en la montaña y ordenó oleadas de ataques con cohetes B-2 contra ciudades aliadas. El avión de combate a reacción del Tercer Reich, la aeronave más avanzada de la guerra, surcaba los cielos incluso cuando los aliados cortaban camino a través de Alemania. Kamla creía que el futuro que había anhelado aún estaba al alcance de su mano. Si pudiéramos conseguir suficientes de estos aviones y cohetes, tal vez podamos hacerlos retroceder y sobrevivir. Continúa enviando telegramas a Himmler, prediciendo un crecimiento exponencial en la construcción de las SS. Kamla había enloquecido. Pero la salvación con armas milagrosas resultó ser una fantasía. Para abril de 1945, las bombas caían sobre Nordhausen, y Kamla se vio obligado a enfrentar la realidad. Pero no esperaría para ver cómo su fábrica subterránea caía en manos de los aliados. Estaba quedando claro, incluso para el cerebro más lento, que todo había terminado para Alemania, así que Kamla decide ir a lo que era quizá el lugar más seguro para el Ejército Rojo y para los aliados occidentales que avanzaban hacia Alemania, y ese era Praga. Pero el 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rindió. Quizás porque escuchó esta noticia, al día siguiente, Kamla se quitó la vida. Con el paso de los años, la existencia de Kamla se desvaneció de la historia. Pero no hace mucho se descubrieron pruebas que sugieren que su vida no terminó en 1945. Una de ellas es el documento de un investigador del Cuerpo de Contrainteligencia,
una agencia de inteligencia militar estadounidense que buscaba criminales nazis. Denn in diesem Untersuchungsbericht steht eindeutig, dass Hans Kammler den 9. Mai überlebt hat und dass er, so ist es hier auf der letzten Seite zu lesen, vom CIC, also vom amerikanischen Militärgeheimdienst, gefangen genommen worden ist. Otro informe lo enumera como prisionero de la Fuerza Aérea estadounidense. Hier finden wir SS-Obergruppenführer Kammler in der Mitte der Liste als einen der besonders prominenten Gefangenen. Es gibt noch weitere Dokumente, amerikanische Dokumente, in denen davon die Rede ist, dass Speer verhört werden soll und dass Kammler verhört werden soll. Das sind Dokumente, die stammen vom Herbst 1945. Das sind weitere Belege, meines Erachtens, dafür, dass Kammler überlebt hat. Raina cree que Estados Unidos buscó el conocimiento de Kammler sobre instalaciones subterráneas, temiendo que cayeran en manos de los soviéticos. Por eso propagaron rumores falsos de su muerte para despistarlos. Sie wollten unbedingt verhindern, dass die Russen erfahren, dass Kammler in der Hand der Amerikaner ist. Deshalb musste man verhindern, dass das Wissen von Kammler offengelegt wird. Otros documentos que pueden proporcionar pruebas concluyentes aún permanecen clasificados. Kammler fue tan enigmático en la muerte como lo fue en vida. Pero lo que está más allá de toda duda es que su historia nos da un vistazo al trabajo a menudo pasado por alto de los ingenieros de proyectos, los hombres de gestión menos conocidos que hicieron tanto para convertir el sueño de Hitler en una auténtica pesadilla para quienes lo vivieron. Lo que lograron para conquistar la mitad de Europa, desarrollar cosas como el avión a reacción y llevar a cabo el crimen del siglo, el holocausto de los judíos europeos. Eso fue un gran logro, un logro completamente inmoral y maligno también, pero después de todo, un gran logro al fin y al cabo. La capacidad para la producción industrial, para el asesinato industrial, no podría hacerse sin los ingenieros de Kammler. A sus ojos eran la mejor generación, pero terminaron como la generación perdedora, porque no hay nada como ver cómo bombardean tu país para poder ganar algo de humildad.